este momento se inicia la grabación y empezamos con la actividad, que es un webinar sobre el tema de la evaluación de los aprendizajes. El tema de la evaluación es un tema álgido, por decirlo de alguna manera. O sea, siempre el tema de la evaluación es un tema que causa muchísima angustia en los estudiantes, y también a veces hasta tedio para el profesor. ¿Por qué? Porque hemos convertido, cuando digo todos hemos convertido la evaluación en una práctica muy artificial, la hemos acartonado mucho y hemos empezado a pensar que la evaluación es un proceso que está al final de la evaluación, y ahí está el primer error. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar, buenos días Nancy, a la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje entre la teoría y la práctica. Yo voy a hablar un poco de la teoría y mi compañera Yosli les va a hablar sobre algunos elementos de la práctica. ¿De acuerdo? Voy a procurar invertir los 20 minutos que le comenté a la profesora Yosli, porque ella tiene un compromiso justo después de esta reunión. Bueno, la evaluación, aquí tenemos un esquema para hablar de la evaluación, un poco qué es la evaluación de los aprendizajes, la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales y algunas propuestas de evaluación que plantean los autores pueden ser utilizadas. Ok, vámonos a conversar al tema de la evaluación. El concepto de evaluación es básicamente el mismo, independientemente del entorno virtual en el entorno que lo estemos utilizando. Puede ser en el entorno presencial o en el entorno a distancia o en el entorno combinado, mixto o como lo quieran llamar. El concepto es básicamente el mismo, ¿ok? Entonces, vamos un poco a conversar precisamente sobre ese tema. Cuando hablamos de evaluación, necesariamente está implícita una comparación. Si quieren hacer preguntas, bienvenido, profesor Marcel. La pueden ir haciendo por el chat, ¿de acuerdo? Y la profesora Jorge me va apoyando con las preguntas. La evaluación implica necesariamente un proceso de comparación, ¿ok? Yo puedo comparar contra mis ideales, contra lo que yo creo que debe ser. Esa evaluación se llama juicio de experto. Es decir, el profesor de química, ¿ok?, evalúa según sus ideales. Digo el de química, por no decir el profesor de currículum. El profesor, el que sea, evalúa en función a sus ideales, ¿ok? Evalúa en función a sus ideales. Esa evaluación se llama juicio de experto. Esta es una evaluación, una concepción de evaluación muy arbitraria. Es una concepción de evaluación muy arbitraria. Bienvenida, Keila. Porque, bueno, el profesor es quien decide lo que se va a evaluar, él es el que dice, él es el que pone el referente. Otra manera de establecer esa comparación es contra el grupo. Ahí se utiliza la evaluación como sinónimo de medición. Es decir, agarro y echo mano al desempeño del grupo y comparo el desempeño de cada estudiante contra el desempeño del grupo. Vamos a suponer, si tengo un buen grupo, coloco una evaluación y en función al desempeño del grupo es que yo mido el desempeño de cada uno de los participantes. Esta evaluación, si bien es cierto, echa mano de los números, de una supuesta objetivación del proceso de evaluación, pues tiende a ser de base relativa. ¿Por qué? Porque si el grupo es muy bueno, pues el nivel de exigencia será mayor. Si el grupo no tiene buen desempeño, el nivel de exigencia será menor. ¿Okay? Esa es evaluación en función al grupo. Después hay una tercera opción, que es la evaluación como logro de objetivos. Esta concepción como logro de objetivos es muy importante porque se coloca un objetivo y ya no son los ideales ni es el grupo, sino el objetivo como un elemento externo, aparte. Y finalmente tenemos la evaluación pedagógica que tiene como referente las competencias. Pero en conclusión, evaluar implica una comparación, ¿ok?
¿ok? Evaluar implica una cosa. También implica recoger datos de manera cuantitativa o cualitativa. Por lo general, le echamos manos a los datos cuantitativos y le ponemos a una variable que es de naturaleza cualitativa, como es el aprendizaje, le ponemos números. ¿Para qué? ¿O por qué? Bueno, por muchas razones. La primera de ellas, básicamente, es por esta influencia de la medición. ¿Se acuerda que les dije por aquí? Entonces, entendemos... Ya voy, denme un minuto. Coño, ¿qué está sonando ahí? El agua, sonando ahí. Es que me suena que como suena mucho. Ya quitamos un ruido de fondo, espero yo. Bien, les decía que la evaluación implica una comparación, pero también implica una recogida de datos. El aprendizaje, su naturaleza es básicamente cualitativa, es una variable cualitativa, pero por diversas razones, entre ellas algunas administrativas, pues le pusimos número a eso. En algunos otros casos le ponemos letras, ¿ok? O le ponemos números o letras, no hay otra que poner. Entonces es un ejercicio un tanto artificial para poder calificar, También evaluar implica tomar decisiones y reflexionar, ¿ok? Reflexionar sobre el qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. En evaluación, las decisiones que se toman son básicamente tres. Dejar tal como está, mejorar lo que estamos haciendo o eliminar lo que se está haciendo. Esas son básicamente las tres opciones. Y por supuesto, la evaluación tiene implícito un juicio de valor. Se emite un juicio sobre el objeto o proceso que estamos evaluando. ¿Es bueno, es regular, es malo? Que se utiliza teniendo como referente este patrón que les decía aquí. Este patrón o referente. El nombre correcto es referente. ¿Ok? Una vez clarificado rápidamente el concepto de evaluación, aquí esta lámina, hola Marco Tulio, bienvenido. Esta lámina nos muestra qué se debe evaluar en el ámbito educativo o en el ámbito educacional. Básicamente, nosotros tenemos pensado que lo único que se evalúa es el desempeño del estudiante. Eso es un error, porque si bien es cierto que se debe evaluar el desempeño del estudiante, también se puede evaluar el desempeño del profesor, también se debe evaluar el currículum, ya sea, bienvenida profesor Iraida, profesor José, el currículum como documento y el currículum como acción. También se puede evaluar el currículum, la institución en su totalidad. Y también se puede evaluar el sistema o subsistemas. Por ejemplo, yo puedo evaluar el subsistema de educación universitaria o el subsistema de educación primaria o media. Entonces, lo que quiero decir con esta lámina es que pensamos que lo único que se debe evaluar o lo único que se debe evaluar es el desempeño del estudiante. Y eso no es necesariamente así. El concepto de evaluación en el ámbito educativo es mucho más amplio e implica la evaluación de otros elementos propios del hecho educativo o del hecho educacional. Nosotros diferenciamos el hecho educativo del hecho educacional por una razón muy sencilla. El hecho educativo es el que ocurre a lo largo de la vida. El hecho educacional es el que ocurre dentro del ámbito escolar. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a centrar en esta presentación en el tema de la evaluación del desempeño del estudiante. También se le conoce a esa evaluación del desempeño del estudiante como evaluación del aprendizaje, también se le conoce, ¿ok? Hay que evitar decir evaluación del estudiante, porque no estamos evaluando al estudiante, estamos evaluando su desempeño. Parece algo como que, pues no es tan importante, pero sí es muy importante. Yo no estoy evaluando al estudiante, estoy evaluando su desempeño académico, ¿ok? Entonces hay que hacer esa aclaratoria. Con respecto a la lámina anterior, tengo que hacer una aclaratoria.
no es lo mismo evaluar que medir, aunque lo utilicemos como sinónimos en nuestra práctica. Entonces tú dices, bueno, yo hice una evaluación. Hice una evaluación es que apliqué una prueba y se hizo una medición. Eso es medir, ¿ok? Y la medición es un elemento, un componente, un aspecto de la evaluación, pero no es un sinónimo de evaluar. Evaluar implica otros procedimientos de mayor complejidad, tal como lo conversamos en la lámina anterior. Bien, el concepto que les voy a presentar seguidamente es el concepto de evaluación que presenta Marla Leff, que me parece muy interesante. La evaluación como un proceso, pues todos nosotros de alguna manera sabemos que la evaluación es un proceso. Hasta allí no hay nada nuevo. La evaluación es un proceso. Además, yo diría, la evaluación es un proceso que está dentro de otro proceso, que es el proceso instruccional o didáctico. Nosotros nos empeñamos en dividir el proceso evaluativo del proceso didáctico y ahí hay en parte el error, ahí está en parte el error que cometemos. Porque entendemos que la evaluación es una cosa y que el aprendizaje es otra y que la enseñanza es otra, cuando en realidad es un todo. Eso es un todo que forma parte de un continuo y de un macro proceso que lo separamos, todos los educadores lo separamos para comprender ese proceso tan complejo. Pero ahí podemos cometer el error de tener una visión muy aislada y perdemos la visión de totalidad. Ok, es un proceso que contribuye a la autonomía de los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí sí hay un elemento interesante. Aquí sí hay un elemento interesante. La evaluación es un proceso que contribuye a la autonomía. ¿Cuántas de nuestras prácticas evaluativas contribuyen a la autonomía? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer los que estamos aquí. No ustedes, yo también. ¿Cuántas de las evaluaciones que hacemos lo que hacen es favorecer la dependencia? Es decir, tienes que hacer las cosas como yo te digo, cuando yo te digo, en las condiciones que yo coloco, y no le doy la oportunidad al estudiante de que decida, de que se equivoque, de que lleve su proceso de formación. Como ustedes verán, llegó el agua y eso es el ruido que está de fondo. ¿Oyeron? La evaluación debe favorecer la autonomía, pero fíjense ustedes lo que nos dice Marla Leff, la autonomía de los que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que ahí están los estudiantes, pero también está el profesor. La evaluación debe servir para fomentar la autonomía del estudiante y del profesor, para hacerlo más autónomo, más independiente, más con habilidades metacognitivas. Y por supuesto, esa evaluación debe servir para la transformación, porque si no, ¿para qué evaluamos? Si no, ¿para qué evaluamos? La evaluación tiene como propósito fundamental detectar los errores a tiempo y hacer las correcciones a tiempo. Ese es el propósito de la evaluación. No es que entregar una calificación al final, que sí lo es también en parte. Esa es la parte administrativa de la evaluación. Pero la parte formativa de la evaluación es acompañar al estudiante, darle autonomía, darle independencia, decirle en qué se está equivocando, qué está haciendo bien, qué está logrando. ¿Ok? Entonces, la evaluación vista así no puede ser vista como una mera aplicación de pruebas y recoger calificaciones. No, la evaluación es un proceso muchísimo más complejo, un proceso de investigación permanente que está íntimamente, estrechamente relacionada con el mismo proceso didáctico. De hecho, es parte del proceso didáctico, es el proceso didáctico. ¿Ok? Requiere un proceso de evaluación continua, un proceso de revisión permanente y requiere de la variedad de instrumentos y procedimientos. Aquí también me voy a detener un poco, bienvenida Aleida. Aquí me voy a detener un poco porque tenemos la práctica, sobre todo en las universidades y también en media pudiera ser una práctica muy común el uso de las pruebas escritas, de los exámenes, como el único instrumento. Y la prueba no es mala en sí misma. Además, ningún procedimiento en sí mismo es malo bueno, todo procedimiento, todo instrumento tiene sus propias
debilidades. Pero lo que quiero decir con esto es que la prueba no es el único instrumento y el único procedimiento para recoger información del desempeño del estudiante. Hay otros que, por supuesto, tienen que estar vinculados a la naturaleza y a la complejidad del conocimiento que se está enseñando. Es decir, las pruebas sirven perfectamente para un tipo de contenido, no para todos los tipos de contenidos. ¿De acuerdo? Entonces, de eso vamos a hablar un poco más adelante. No puede ser un añadido. La evaluación no puede ser un añadido o un pegote que yo pongo al final. Ok, hago una enseñanza, saco a los muchachos a campo, los llevo al laboratorio, hacemos observación de fenómenos naturales o de fenómenos sociales, y vengo y le aplico una prueba. No, eso no puede ser, eso no puede ser. O le aplico una prueba al final después que han vivido una cantidad de procesos. Yo estoy aquí, yo les voy a decir, yo me estoy tomando mi café con ustedes, ya voy. Entonces, la evaluación no puede ser un añadido, es un proceso de toma de decisiones conscientes y fundamentadas. Cada paso que yo voy dando lo voy iluminando con la evaluación, pero no solo para el estudiante, para decirle que sacaste 16, 08, 10, que además es una de las cosas que más ha perjudicado la evaluación, la medición. Profe Altuve, ¿eso quiere decir que no se tiene que medir? Claro que se tiene que medir, pero no limitar la evaluación al concepto de medición, porque el concepto de medición es un concepto que está supeditado al concepto de evaluación. Si yo recojo data y esa data está bien recogida, vamos a partir del hecho de que se utilizó un procedimiento y un instrumento adecuado para recoger la información, y me dice, supónganse que esa evaluación sea sumativa, supónganse, no toda evaluación es sumativa, eso es otro error, que creemos que todo tiene que ser sumativo. No, supónganse ustedes entonces que aplicamos una prueba con propósito sumativo, o un trabajo, o una exposición, o un trabajo en equipo, qué sé yo, y obtenemos que el 80% no logró el objetivo. Eso tiene que ser objeto de revisión. Eso tiene que ser objeto de revisión. Tanto del profesor como del estudiante hay que revisar los medios, las estrategias, el propio instrumento, el propio procedimiento, porque algo está pasando allí. No se logró el aprendizaje esperado. Entonces hay que revisar cuáles son las razones y hacer ajustes a tiempo. Ya después que yo le digo a un estudiante, aplazaste la materia, pues ya no hay nada que hacer, al menos que haya una reparación o vuelve a ver la materia. Entonces, la evaluación es más de procesos, aunque hay una evaluación de productos. Hay personas que nos dicen que están perdidos con la plataforma, Jordi y Daniel, para que nos ayuden, por favor. Ok, esa evaluación debe respetar unos principios y una propuesta de evaluación, una propuesta. Es decir, la evaluación tiene que responder al fundamento curricular que le da sentido. Es decir, la evaluación no está desconectada del hecho de la propuesta didáctica. Voy a continuar. Bien, la evaluación en los aprendizajes virtuales. Ya lo que hablamos de evaluación hasta hace un momento puede ser aplicado a cualquier entorno. Es decir, al entorno presencial, a los entornos virtuales o a los entornos mixtos, combinados, blender, como lo quieran llamar, aquellos que combinan, ¿cómo se llama? O que mezclan experiencias presenciales con experiencias a distancia. Ok, en los entornos virtuales, los autores hablan de tres grandes tendencias. Ok, la primera es la evaluación mecánica. La segunda es la evaluación enciclopédica y la tercera es la evaluación pedagógica. ¿Ok? En la evaluación mecánica, bueno, es maravillosa. Es maravillosa, ¿por qué? Porque hacemos pruebas o test que son corregidos por la propia plataforma. Vamos a pensar en Moodle, por ejemplo. Yo agarro, monto una prueba con tipos de preguntas verdadero y falso, selección simple, selección múltiple, y la persona lo que hace es marcar y el sistema inmediatamente lo califica. ¿Ok? Ojo, esa calificación puede ser con propósito, generalmente con propósito sumativo, pero también puede ser con propósito formativo. ¿Cómo es eso? Bueno, aplico una prueba, le coloco una nota para que el estudiante, porque el estudiante o los estudiantes tienen muy conectado cuánto saqué. Es como algo
¿cómo se llama? Mi instinto en ellos, cuánto saqué. Entonces, bueno, responde las preguntas, por supuesto, eso siempre y cuando el examen sea el instrumento más adecuado. Responde las preguntas y lo calificamos, pero esa calificación no va para tu registro, sino para que tú te veas cuánto sacaste. Ah, yo saqué 0.8. Ok, vamos a ver por qué sacaste 0.8. ¿Qué fue lo que falló? Entonces, es que el concepto de currículum no lo tienes claro, tienes que volver a leer. Entonces, ahí la evaluación tiene un propósito formativo. Aunque tenga una calificación, eso se puede hacer. Tiene una calificación, ojo, que no va a su registro, que no se le anota en su control. Es simplemente para que él detecte los principales deficiencias o errores que tiene. También puede haber una prueba con propósito sumativo, claro está, claro está. Ok, la evaluación mecánica es aquella que el propio sistema nos ayuda a corregir. Es una maravilla para el profesor porque nos quita ese trabajo de encima. Es una maravilla para el estudiante porque, ¿cómo se llama? Ve su calificación inmediatamente. Se le critica, por ejemplo, la posibilidad que el estudiante se pueda copiar. ¿Okay? Yo les voy a decir algo, el estudiante se puede copiar en actividades presenciales y en actividades a distancia. Eso es, profesor, no diga eso, es así. Los que hemos dado clases, yo recuerdo una vez cuando yo daba clases y yo vi una persona copiándose, yo me acerqué y le dije, además tengo que decir, era una hermana. Y yo le digo, hermana, no se copie, que la estoy viendo. Y me volví a retirar. Ella siguió, le volví a decir, hermana, no me haga quitar la prueba porque es una prueba sumativa. Yo con el pasar del tiempo he dejado pruebas sumativas, de verdad. Ahora entiendo que la prueba sumativa no desaparece del panorama pedagógico. La utilizo más con propósito formativo y en algún momento se puede utilizar una prueba sumativa. ¿De acuerdo? Entonces, la evaluación mecánica tiene esas ventajas y tiene esas desventajas. Por ejemplo, cualquiera te puede decir, si las preguntas están hechas de que el estudiante busque por internet y responde, pues esa prueba simplemente no tiene validez. Esa prueba perdió validez, ¿de acuerdo? Entonces también se pueden hacer pruebas sobre procedimientos o investigaciones que están haciendo los estudiantes y que ellos y solamente ellos conocen la respuesta. Eso es una manera muy interesante que no, si no participaron de la actividad no pueden responder esa prueba. Ahí pudiéramos pensar. Tiene que ser una prueba muy bien elaborada porque recuerden que están a distancia. La posibilidad de que él busque información pues es muy alta. Entonces, esa prueba puede perder, ¿cómo se llama? Validez. No sé qué pasó aquí, pero en la evaluación enciclopédica ocurre más o menos lo mismo. Es la evaluación donde yo empiezo a pedirle a los estudiantes que busquen materiales en la web. Ya me salgo de las pruebas y empiezo a decirles busquen documentos, busquen bibliografía, busquen videos, busquen infografías y les pido que armen documentos. También allí se corre el riesgo que la persona se pueda copiar, eso es verdad. ¿Ok? Ahí también se corre ese riesgo. Hay programas que me permiten ver si hay plagio, pero bueno, eso implica un trabajo extra para el profesor. Pero también otra posibilidad. La tercera es la evaluación pedagógica, donde entendemos que la evaluación es un elemento propio del proceso didáctico y que se pueden echar manos de las pruebas, que se pueden echar manos de los procesos enciclopédicos, pero que busca centrar la evaluación en el proceso pedagógico. Es decir, se le da autonomía a los estudiantes, se independencia, se trabaja mucho de manera cooperativa para favorecer la interdependencia entre los participantes. Ok. Yo dije que no iba a hablar tanto y ya voy. Entonces, bueno, aquí viene una pregunta que nos tenemos que hacer. Hay herramientas que son costosas, sí, y hay otras que son gratuitas. La profesora Yoli seguidamente nos va a hablar de eso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es la evaluación en los entornos virtuales. ¿Evaluación mecánica? ¿Evaluación enciclopédica? ¿Evaluación cooperativa? Entonces, recuerden que todas ellas tienen sus ventajas y sus desventajas. La evaluación mecánica no es descartable per se, tiene sus ventajas. La evaluación enciclopédica también tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones. Y la evaluación pedagógica, bueno, sí, algo de la evaluación auténtica, ahí tiene muchos nombres, profesora. La evaluación cooperativa, evaluación pedagógica, evaluación auténtica, evaluación formativa, también la llaman algunos autores, y otros la llaman evaluación formadora. Entonces, hay muchos nombres para hablar de esa tendencia
que es la evaluación que acompaña. No que acompaña solamente a los estudiantes, también acompaña al profesor, porque le permite hacer correcciones a tiempo y mejora el proceso. Lo que dice la profesora Iraya son expresiones para referirnos más o menos a lo mismo, para referirnos más o menos a lo mismo. Ok. Lo interesante de estos tres tipos de evaluaciones, de la evaluación mecánica, de la evaluación enciclopédica, de la evaluación pedagógica, es que la evaluación pedagógica le puede echar mano a las otras dos de manera muy, muy pedagógica, muy formativa, muy formadora. ¿Ok? Entonces, en la evaluación activa formadora no se aplican pruebas. Claro que se pueden aplicar pruebas. ¿Quién dijo que no se pueden aplicar pruebas? Pero también se aplican otros procedimientos. ¿Ok? Bien, quiero cerrar mi presentación con este trabajo de Valverde, de Verdejo, Valverde. Hay varios autores que me gusta mucho. Ellos dicen 9 maneras de evaluación, 9 estrategias para evaluar. Nosotros tenemos solamente la prueba, él dice que son 9, a lo mejor hay más. Evaluaciones en situaciones reales o auténticas. Saco a los muchachos a campo. En este momento, a pesar de sus ventajas, no está, pues, no es la mejor. Evaluación auténtica, evaluación formativa, evaluación formadora, esos son los nombres que... Entonces, no es la mejor por el tema del COVID y todo esto de la pandemia y de que tenemos que quedarnos en casita, pero la evaluación auténtica es la mejor evaluación. Imagínense ustedes un médico. O sea, ¿cómo le digo a un médico? ¿Cómo enseño a un médico? Vamos, tiene ese paciente, dígale qué está viendo, qué exámenes le va a hacer. Que ese gremio lo hace muchísimo. En el caso de los maestros, que tenemos que formar maestros, bueno, me voy con los maestros a las escuelas y le digo, bueno, vamos a ver un receso, una clase, cómo suben los niños, cómo van, qué está pasando allí. Es una evaluación auténtica, es una evaluación in situ, real. Otra evaluación interesante es la evaluación con simulaciones. Hay unos avances muy interesantes en este tema, sobre todo con esto de los laboratorios, que sé que hay mucha gente aquí de la Facultad de Ciencias, laboratorios de física, de química, donde tú puedes hacer experimentos, pruebas. Hay todo un mundo que seguramente la gente de ciencias ya habrá escudriñado con bastante finura. La evaluación basada en problemas, es decir, aquí le pongo al estudiante una situación problemática que él tiene que ir resolviendo y la evaluación tiene que estar allí para ir iluminando los pasos, para ir iluminando los avances y el profesor para decirle a tiempo lo que está fallando y decirle, atento con esto, ¿qué ocurre con aquello? La evaluación funciona bastante bien, la evaluación con simulaciones. La evaluación integrada a lo largo del proceso. Esta estrategia plantea que la evaluación y el aprendizaje están unidos, que esa separación es artificial. Por ejemplo, cuando uno está dando una clase, ¿cómo diferenciar cuando tú estás enseñando de cuando estás evaluando? Porque si tú haces una pregunta en la clase y todos los estudiantes te dicen cualquier cosa menos lo que tú esperas que te digan, algo está ocurriendo ahí, inmediatamente usted cambia la estrategia, pone otro ejemplo, le pide a un estudiante que lo explique de una manera más sencilla. Entonces, ahí hay evaluación, allí hay evaluación. Además, yo creo que una de las evaluaciones más importantes ahorita es la evaluación diagnóstica. En estos días me invitaron a una ponencia y a un webinar, y yo decía, la evaluación más importante ahorita es la evaluación diagnóstica. La evaluación más importante es la evaluación diagnóstica. Ver qué está pasando, cómo están nuestros estudiantes, dónde están, qué servicios tienen internet, no tienen internet. Ahorita la evaluación diagnóstica es fundamental. La evaluación a través de rúbrica o rejillas es una evaluación muy interesante porque en esa evaluación se describe el nivel de desempeño. No es que se coloca A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, excelente, bueno, no. Se describe lo que la persona debe hacer y se le entrega la rúbrica al estudiante. Cuando se le entrega la rúbrica al estudiante, él ve lo que se le está pidiendo. Entonces dice, me están pidiendo que cite la bibliografía, me está pidiendo que haga referencia a 4 trabajos de los últimos 2 años, me están pidiendo que levante información sobre tres actores clave. O sea, cuando el estudiante lee la rúbrica, ve lo que le estamos pidiendo. Entonces, él se enfoca hacia el logro. Es una evaluación bien interesante. La evaluación basada en múltiples instrumentos, la prueba no es el único instrumento, existe la rúbrica, existe la lista de cotejo, existe la escala de estimación, existen las bitácoras, que también se llaman bitácoras, cuadernos de trabajo, se llaman diarios. Por ejemplo, si estoy haciendo un trabajo de campo, un diario queda perfecto.
Y además los diarios se pueden hacer de manera cooperativa. Ay, profe, yo dije que no era tanto. La evaluación basada en evidencias, en bitácoras, eso es lo que se llama la evaluación del portafolio, que aquí tenemos a la profesora Iraida que tiene un curso por allí que ha tenido muchísima aceptación. La evaluación a través del portafolio. Es como cuando un artista, cuando llega un artista y tú le vas a decir, ay, te voy a hacer una prueba de ¿cómo se llama? De las tendencias en el arte. No, 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 por Dios. Abre tu portafolio y dime lo que tú sabes hacer. Más o menos por ahí me interesa lo del portafolio. Adriana, la profesora Iraida, tiene un curso muy bueno y que tiene es un curso autoinstruccional sobre el portafolio, porque el portafolio lo lleva el propio estudiante o también pueden haber portafolios cooperativos, ¿ok? Y con esto de las redes, pues se pueden hacer portafolios cooperativos. Por supuesto, la auto y la coevaluación, que no es auto y co-calificarse, mosca, atención. Le decimos al estudiante, vamos a autoevaluarnos. ¿Qué nota te pones tú? Yo digo que 18. No, bueno, pues 17. Entonces, no es autocalificarse, es autoevaluarse. Y para autoevaluarse tengo que darle preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedicaste a hacer trabajo? Por decir algo. Y la evaluación basada en tecnología, bueno, que es la utilización de todo esto que tiene que ver con los aparatos y los equipos que nos va a presentar seguidamente la profesora Jolly. Profesora Jolly, yo dije que no iba a hablar tanto y hablé demasiado. Pero bueno, adelante, profe Jolly. No se preocupe, muy interesante. Yo sí voy a hablar poquito porque a las 10 tengo una presentación en Entonces, el Congreso. dale tú y yo me quedo con ellos. Profe, Jolly, dele usted y yo me quedo con ellos después de que usted se salga a su compromiso. Perfecto, gracias, profe. Bueno, vamos entonces a hablar un poquito. Ya el profesor nos paseó por escenarios muy interesantes y vamos a hablar entonces un poco lo que tiene que ver con una perspectiva tecnopedagógica. Yo resalto mucho este enfoque porque nuestras herramientas, nuestras plataformas son neutralmente pedagógicas, por lo cual debe haber una combinación y se deben integrar los aspectos técnicos con los aspectos pedagógicos. Entonces, en la parte tecnológica tiene que ver con todo el ecosistema tecnológico que vamos a emplear, cuáles son las herramientas, las plataformas, los dispositivos y todo lo que vamos a desarrollar en estos entornos virtuales de aprendizaje. Y desde el vista pedagógico tenemos que establecer cuáles son las estrategias que vamos a aplicar para la evaluación, cómo vamos a ver, analizar los resultados, porque estos elementos para evaluar nos permiten tomar decisiones, nos permiten hacer correctivos a tiempo, nos permite verificar cómo va el desempeño, que podamos entonces trabajar con un enfoque totalmente integral y como lo decía el profesor Altuve, es importante la evaluación diagnóstica y también la evaluación que se va llevando a lo largo del proceso y por supuesto la evaluación final. Entonces las estrategias son fundamentales y más cuando tenemos estas herramientas neutralmente pedagógicas. Por supuesto, todo esto nos permite analizar los resultados obtenidos y reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestro proceso didáctico. Y lo que sí conlleva todo esto, y es esencial, es que en estos entornos virtuales de aprendizaje hay que ser creativos y por supuesto hay que innovar en la evaluación. Totalmente de acuerdo y es lo que dice el profesor Altuve, tenemos que superar el concepto de que la evaluación es un examen. En estos entornos no quiere decir que no vamos a hacer exámenes, podemos hacer diferentes tipos, diferentes actividades de evaluación que nos permitan valorar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Por ello, aquí les comparto una lista que nos presenta García Aretio, muy interesante, sobre cuáles son los instrumentos y las técnicas que nosotros podemos aplicar para la evaluación. Primero, bueno, todas las actividades que vamos a desarrollar, cuáles son las actividades de aprendizaje, perdón, las actividades de aprendizaje que vamos a colocar, si son actividades para la reflexión, preguntas generadoras, de algún espacio de que deban desarrollar, por ejemplo, una infografía, de que deban desarrollar un podcast, todo esto. Tener pruebas abiertas también, que nos permita entonces definir este tipo de pruebas en nuestros espacios. Aunado a ello, también podemos ver las pruebas objetivas, lo que comentaba el
el profesor Altuve, cómo podemos entonces nosotros llevar estas pruebas objetivas en estos espacios, estas evaluaciones mecánicas también. Además tenemos algo importante que es las pruebas orales, que son unas técnicas pedagógicas que nosotros podemos entonces valorar la creatividad del estudiante. Por supuesto, esto debe tener unas normas muy claras y podemos hacerlo a través de una videoconferencia. Entonces nosotros, por ejemplo, para la enseñanza del idioma, podemos hacer una videoconferencia con nuestro estudiante, con nuestro participante y podemos aplicar esta prueba de conversación, por ejemplo. Entonces, bueno, podemos aprovechar estas ventajas que nos dan las webconferencias, las videollamadas para hacer esas pruebas orales. También podemos trabajar con esa evaluación formativa, que son esos comentarios de textos que se hacen sobre las actividades, donde invitamos a los estudiantes a que reflexionen cómo van llevando su proceso. Aunado todo ello, en estos espacios virtuales, es importante promover la autoevaluación, de que los estudiantes puedan evaluarse con base a sus criterios para poder valorar qué está pasando en su proceso de aprendizaje, la coevaluación, que es la evaluación de sus pares, y por supuesto la heteroevaluación que hacen los profesores. Otro tipo es la observación. Podemos tener observación directa y sistemática de cómo se va comportando el estudiante en el periodo que se pretende evaluar, ¿no? Entonces aquí podemos tener guías de observación, podemos tener escalas, listas de control y de verificación. Por ejemplo, estas listas permiten registrar si un evento o una actividad o una fase del mismo sucedió, sucede, y con base a una determinada cualidad. Por ejemplo, nosotros podemos ir registrando la observación en el proceso de desarrollo de software en cada una de las fases que contempla este proceso, según el método de desarrollo que se utilice. Entonces aquí podemos ir valorando todo ese proceso y observando qué va pasando. Estas listas que tienen que ver con la observación nos permiten analizar la cantidad y la calidad de la producción y la participación de cada uno de estos participantes. Algo muy interesante y en estos espacios virtuales es el portafolio. Aquí aprovecho de invitarlos al microcurso de evaluación en el área de evaluación que está dictando la profesora Iraida Zulbarán, que es el portafolio. El portafolio es un registro del aprendizaje mediante la recopilación sistemática y organizada de todas las evidencias que se llevan con el fin de, por supuesto, valorar y supervisar cuál es la evolución del conocimiento y de las habilidades y las actitudes de los estudiantes. Por ejemplo, en el área de computación, en el área de ingeniería de software, que la dicté recientemente en este semestre que acaba de terminar, yo fui elaborando un portafolio con los estudiantes. Ellos iban haciendo sus entregas parciales de cada una de estas fases que iban cumpliendo con la producción de los artefactos, y íbamos entonces recogiendo todos estos artefactos del equipo. Entonces aquí tú puedes tener una memoria de lo que se va haciendo, cómo entonces en función de las valoraciones que hace se va mejorando y se va enriqueciendo y por supuesto se va ajustando a esto. Sí, se puede llevar un seguimiento del portafolio de manera virtual y nosotros podemos establecer los mecanismos y las herramientas acordes. Hay herramientas propias para la construcción de portafolio y en el mismo campus virtual también nosotros podemos establecer esas herramientas. Entonces, aquí la profesora Iraida, no lo había visto, dice que detalles en los entornos virtuales. Las pruebas orales corresponden entonces a esta interacción de manera síncrona con el participante, por lo cual nosotros podemos concretar una videoconferencia por equipos o de forma individual, depende de la magnitud, y nosotros podemos hacer una sesión en la que a partir de un conjunto de preguntas nosotros vamos intercambiando con ellos y vamos dándoles participación. Esto es muy utilizado en las enseñanzas de los idiomas, cuando se hacen, por ejemplo, los niveles de conversación, que a través de una videoconferencia ellos intercambian y pueden valorar la pronunciación, la construcción de las oraciones, etcétera, etcétera. El curso de portafolio se está dictando cada semana. En un rato les comparto, no sé si el profe y el profe Daniel tienen a la mano el instrumento para que se puedan registrar, pero es muy interesante ese curso de portafolio y además que está
establecido en la estrategia de un rally. Y eso permite entonces ver cómo se va llevando ese proceso. Dentro entonces de las otras formas, otros mecanismos que tenemos aparte del portafolio, nosotros podemos entonces también fomentar la construcción de los blogs. Entonces, aunque esto no es un mecanismo, algunos autores sugieren que el blog puede sustituir al portafolio, es otra técnica diferente y los blogs son bitácoras, donde ellos pueden entonces compartir diferentes elementos. Por ejemplo, con los blogs podemos utilizar, por ejemplo, la valoración del nivel de análisis y de crítica, de las posiciones y las competencias de los participantes. Podemos ver cómo los estudiantes organizan sus ideas, podemos promover el uso de los ensayos, de la reflexión, los comentarios que puedan hacer sobre otros trabajos, por ejemplo, la frecuencia, la disposición mostrada por los estudiantes, todos estos elementos que podrían hacer en un blog, empezar en un blog. Otro también son los wikis. Los wikis es un buen instrumento para la evaluación colaborativa y cooperativa de los estudiantes, donde podemos ver el trabajo individual, pero también podemos ver el trabajo de equipo. Entonces aquí podemos valorar los progresos que tiene un estudiante con las tareas que tiene progresivamente en la construcción del wiki. Esta herramienta la he utilizado muchísimo. Por ejemplo, hay una asignatura electiva de la Escuela de Computación que es objetos de aprendizaje. Y los estudiantes deben construir una ficha pedagógica para la construcción de este recurso. Este recurso lo construyen considerando las prácticas de ingeniería de software más todo lo que tiene que ver con las prácticas pedagógicas. Entonces, cada equipo, a través de la herramienta, a través del campus virtual UCB, le construía un wiki y yo iba valorando cuál era la participación de los estudiantes. Un wiki es un documento que se construye de forma compartida y que tenemos herramientas que están directamente en la nube, no solo están estructuradas en plataformas que permiten esta construcción de forma colaborativa. Entonces aquí podemos observar la evaluación por pares, la evaluación en el equipo, la colaboración, la cooperación, los debates, podemos ver las simulaciones, la solución de problemas. En una oportunidad hay una experiencia en la Facultad de Medicina con una profesora que tenía la parte de biotecnología, se me fue el nombre, bioquímica, y ellos presentaban un caso y el equipo debía entonces, en función de las características del caso, construir una wiki y en la wiki iban compartiendo todo el trabajo para llegar a una conclusión y un diagnóstico del caso. Ciertamente, como lo dice la profesora Yunelli, una referencia común es Wikipedia y hay muchas herramientas en línea que se pueden establecer. Aunado a todo esto, entonces también tenemos las pruebas de práctica o las pruebas de ejecución, donde aquí podemos colocarle una determinada actividad y que se compruebe el nivel de logro de la competencia, ¿no? Aquí se suele requerir, por ejemplo, como comentaba el profesor Altuve, las evaluaciones y simulaciones, en todos estos que debe demostrar una destreza, una habilidad, una práctica en particular. Esto entonces tiene que ver directamente con la parte práctica que queremos valorar. Aquí sobre las pruebas de evaluación no voy a tener mucho, pero sí considero importante que en toda prueba se debe tener claro la redacción de las preguntas, debemos considerar cuál es el objetivo y cuál es el propósito que nosotros conseguimos, por qué vamos a evaluar, qué es lo que se pretende evaluar. Debemos entonces también tener cuál es el proceso mental que se pretende evaluar, incluir preguntas que evidencien, por ejemplo, el tipo de proceso mental que se pretende que muestre el estudiante, describir, comparar, relacionar, analizar, civilizar, evaluar, crear, etcétera, ¿no? Aquí entonces en el enunciado de los cuestionarios debemos tener originalidad y claridad en el tipo de las preguntas, cómo las vamos a estructurar, cómo las vamos a organizar y por supuesto, como lo decía el profesor Altuve, que en estos espacios hay que elaborar muy bien las pruebas para evitar entonces lo que son los plagios y la intercomunicación sencilla. Por ejemplo, en el que lo voy a mencionar rápidamente, en las plataformas, nosotros en el campus virtual UCB o en la plataforma MUDE, podemos elaborar diferentes modelos de cuestionarios en línea con diferentes tipos de preguntas y nosotros podemos al azar generar una prueba diferente para los estudiantes. Nosotros podemos construir diferentes modelos de prueba que se van a ir generando de forma automática. Debemos considerar el tiempo para resolver
debemos tener en cuenta, resolver el cuestionario, debemos tener en cuenta la universidad de la pregunta, que cuidar muy bien la formulación, la redacción. Debemos entonces dar las instrucciones y las orientaciones de cómo está distribuido el cuestionario, el examen, cuánto tiempo tiene, qué fórmula van a aplicar, cómo van a orientarlo a esas respuestas y a esa participación en esa prueba. La estructura de la prueba, por supuesto, debe estar bien clara, cuáles son las secciones que tiene la prueba, qué es lo que se va a valorar en cada una de estas secciones. Aquí algo que me parece muy importante para valorar lo que tiene que ver con las actividades que podemos relacionar de evaluación, como por ejemplo la construcción de infografías, la construcción de podcast, las preguntas de reflexión, las preguntas de análisis, las prácticas, todo lo que nosotros podamos desarrollar en estas actividades, más allá de evaluar está bueno o está malo, o simplemente colocar una calificación por colocarla, utilizamos las rúbricas. Las rúbricas son muy empleadas, y está muy común hoy en día en los entornos aplicarlas, porque nos permite entonces llevar un registro de esa actividad. Estas rúbricas nos dan una escala de puntuación, evaluamos el rendimiento del alumno y como lo decía el profesor Altuve, ya previamente le estamos diciendo cuáles son los aspectos que vamos a evaluar, qué es lo que él debe considerar y por supuesto son criterios de referencia. Aquí podemos ver entonces cómo es el rendimiento del estudiante con un conjunto de criterios para determinar el grado de rendimiento de los alumnos, para medir el desempeño de los estudiantes contra esa ejecución. Ayer una profesora me hacía una pregunta de cómo podíamos en los entornos evaluar la parte de los valores. Y bueno, de las rúbricas nosotros podemos establecer que un criterio corresponde a la revisión bibliográfica, a la cita de los autores. Entonces, todo esto son cosas que nosotros podemos ir evaluando de forma muy interesante y estos elementos o estos criterios o indicadores que ya están preestablecidos nos permiten hacer una relación con cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr o cuáles son las competencias. Por supuesto, aquí vamos a ver cuál es el nivel del dominio que tienen nuestros estudiantes y podemos manejar estas escalas de forma cuantitativa y cualitativa. Entonces, estos son baremos que nos permiten de una manera más precisa y exhaustiva poder evaluar. Y por allí también estaba leyendo que lo comentaba la profesora Iraida, que es muy interesante y también genera valor poder construir estas rúbricas con los estudiantes. Continuando aquí entonces, tenemos muchísimas plataformas para poder hacer todas estas actividades de evaluación. Podemos tener Kahoot. Kahoot es una herramienta que me permite hacer evaluación de forma dinámica, de forma lúdica. Podemos entonces encontrarnos actividades que están centradas en la estrategia de gamificación que le da ese carácter de aprender jugando que genera en el participante la creatividad. Estas son herramientas que están en la nube. Ustedes pueden ingresar directamente a través del navegador y colocan Kahoot y pueden tener acceso. Hay una actividad muy interesante en Kahoot que me gusta mucho, que es la construcción a partir de una lluvia de ideas sobre conceptos. Entonces nosotros podemos decir, ¿cuál consideras el aspecto más importante en un entorno virtual de aprendizaje? Y cada uno de ustedes va compartiendo cuál es la palabra que considera. Y él te va creando una nube de palabras, entre otras cosas que permite la aplicación. Y te resalta cuáles son las palabras en las que coinciden los estudiantes. En Moodle tenemos muchísimas herramientas. Tenemos los cuestionarios en línea, como ya les comentaba, nosotros podemos generar diferentes exámenes en línea a través de preguntas que varían al azar y que se le van presentando a los estudiantes. Aunado a ello tenemos allí los foros, nosotros podemos crear foros, podemos crear portafolios a través de un recurso que se llama base de datos, donde podemos ir registrando cada una de estas herramientas. Podemos también tener las entregas de tareas, que son los ensayos. Podemos también encontrarnos con lo que tiene que ver con estas entregas de tareas, de ensayos. Podemos encontrarnos también con la lección. Podemos utilizar todos estos recursos y actividades que nos dan. Tenemos un recurso interactivo H5P, donde nosotros en un video podemos ir colocándole preguntas a los estudiantes y vamos valorando
cuál es el nivel de comprensión o de atención que tienen sobre el video, la lección. Tenemos, sí, estas aplicaciones están la mayoría están para teléfono. La otra herramienta que tenemos que es Socrative, es una herramienta también de evaluación que permite crear a los profesores y tutores preguntas que podemos ver en tiempo real cómo van las respuestas, es muy parecida a la Rakahoo, es gratuita, podemos tener quizzes, podemos tener preguntas, por ejemplo, para construir estas lluvias de ideas, y aquí podemos ver entonces la motivación y la participación de nuestros estudiantes. Y hay otra también que es Menti. Menti también es muy buena para todo esto. Bueno, conocido por, creo que la mayoría de ustedes también está Google Classroom. Google Classroom también nos permite hacer todo tipo de valoración, que así como tenemos en Moodle, tenemos diferentes actividades que podemos implementar y cuestionarios y elementos que podemos hacer. Otra herramienta también interesante es Google Form. Nosotros en Google Form también, aparte de hacer evaluaciones diagnósticas, donde podemos conocer las condiciones de nuestros estudiantes, por ejemplo, podemos también crear cuestionarios y podemos entonces compartir la valoración de tipos de evaluaciones mecánicas. Blogger es otra también herramienta que podemos utilizar para que los estudiantes puedan construir los blogs, y ahí nosotros también lo podemos valorar. Otra herramienta también importante, que no la coloco aquí, es Wikispace, donde nuestros estudiantes también pueden crear un wiki en la nube. La mayoría de todas estas herramientas se encuentran en la nube y ahí nosotros podemos evaluar. Otra herramienta que también podemos utilizar tiene que ver con la gama que nos ofrece Google Drive. Nosotros allí en Google Drive tenemos Google Doc. Google Doc nos permite valorar también cuál es la construcción colaborativa y cooperativa. Allí podemos ver la participación de nuestros estudiantes, podemos identificar por color cuáles son las participaciones. Tenemos otra herramienta que es Padlet, que es la construcción de estas pizarras digitales. En Padlet tú también puedes valorar la participación de los estudiantes de forma cooperativa y de forma individual. Tenemos también, por ejemplo, en Google Drive, el Google Slide, que es la construcción, por ejemplo, de una presentación. Entonces nosotros podemos disponer de las diferentes herramientas que existen, que son muchísimas y pudiésemos pasar horas y horas hablando de herramientas, pero lo importante y de donde se debe partir es de la planificación para realizar esta evaluación y la estrategia de evaluación. Y por supuesto, en función de este establecimiento de la estrategia, escogemos las mejores herramientas. Quiero cerrar, y me disculpan lo rápido, son las 10 ya. Nosotros debemos reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Nosotros debemos ver cuáles son los resultados que obtenemos una vez que se hace el proceso de valoración, de evaluación. Nosotros debemos entonces ver que la evaluación debe ser un proceso continuo, debe ser sistemático, de partir de la planificación, del diseño y la implementación de procedimientos, por supuesto, sistematizados y automatizados, que nosotros debemos entonces seleccionar las estrategias y los instrumentos más acordes. ¿Qué herramienta es mejor? No lo podemos decir, porque esto va a depender del propósito. En función del propósito, nosotros vamos seleccionando las herramientas que respondan a nuestra necesidad. Aunado a ello, en estos procesos evaluativos es muy importante el feedback. Nosotros debemos darle feedback a nuestros estudiantes, darle una retroalimentación. No es decir, la pregunta está mala, la pregunta está buena. No, en caso de que la pregunta esté mala, invitarlo a que revise los contenidos en los cuales pudo haber encontrado alguna falla. Y por supuesto, en función de todos los resultados obtenidos, nosotros tomamos las mejores decisiones. Podemos entonces los ajustes pertinentes, podemos darnos cuenta qué podemos mejorar, qué podemos incorporar, cómo podemos atender entonces a nuestros estudiantes. Y algo que considero fundamental, nosotros debemos evaluar para aprender, para promover ese proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, o de información, poder tener datos que nos permitan ver cómo van nuestros estudiantes. Y ciertamente, como lo he dicho en reiteradas oportunidades, la modalidad en línea no es igual a la modalidad presencial.
Por ello hay que poner en práctica la creatividad y tenemos que innovar en la evaluación. Debemos definir cómo lo vamos a aplicar y cómo vamos a hacer estas evaluaciones de forma innovadora. Bueno, muchísimas gracias y voy tratando de responder las preguntas, pero aquí me ayuda el profesor Arturo. Sí, yo entiendo que tienes un compromiso, pero aquí quedamos Daniel y yo. Así que muchísimas gracias, profesora Josly. Le pido que descanse un poco porque ha trabajado muchísimo en estos 3 meses, 4 meses. Y bueno, también es importante el descanso. Ha hecho un esfuerzo muy grande la profesora Josly por mantener activa la universidad y mantener activo al sistema de educación a distancia y al SAP Pro UCB. Bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas. Adelante. Ya hay algunas por allí que la profesora Josly ha ido respondiendo, pero pueden hacer las preguntas por el chat y también pueden hacerlas levantando la mano. El profesor Marcel está pidiendo la palabra. Deme un minuto y le damos la posibilidad de que... Ya tienen el audio, profe. Ya pueden abrir su Perfecto. audio. Gracias. Por Gracias. supuesto, en el orden en que levanten sus manos. Hola, buen día para todos. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, profe. Adelante. Sí, bueno, déjenme alejarme un poquito que justo ahorita están cortando el jardín, algo así, hay una máquina con ruido. Bueno, ok, voy con dos preguntas. En su intervención, profesor, usted mencionó, por supuesto, la importancia de la evaluación como proceso. Y me hacía yo la reflexión de, bueno, incorporar, por supuesto, el diseño de la evaluación dentro del proceso del diseño instruccional. Entonces, existen métodos específicos o métodos que orienten cómo hacer el diseño de la evaluación. Eso es uno. La segunda, con relación a lo que nos presentó la profesora Joa, es tener en cuenta que si estamos trabajando sobre entornos virtuales, está la dimensión de las competencias digitales. Entonces, ¿qué nos pueden aportar o mencionar sobre cómo incorporar dentro de la evaluación no solamente los contenidos de lo que uno va a aplicar, que ese estudiante adquiere, también la dimensión de las competencias digitales, cómo poder incorporar la evaluación de las competencias digitales? Ok, ok. Josly, no sé si ya Josly se fue. Sí, estoy por aquí, estoy multimodo entre la defensa que tengo No, en no, Congreso y aquí la tranquilo. jornada. Pero adelante con la primera parte y yo respondo la segunda parte. Ok, bueno, indudablemente la evaluación está vinculada al propio proceso didáctico. Es decir, cuando yo hago el diseño instruccional, aquí hay una pregunta técnica que nos están haciendo. Cuando yo hago un diseño instruccional, la evaluación tiene que estar allí. Además, una de las mis maestras de evaluación decía, lo primero que hace un maestro es evaluar. Porque cuando usted entra a un aula de clase, lo primero que usted hace, usted tiene que hacer un diagnóstico. Cómo están vestidos sus estudiantes, qué dicen, si tienen celular, si no tienen celular, de qué materia vienen, de dónde vienen. Lo primero que hace un educador es diagnosticar, eso es fundamental. Entonces, la evaluación tiene que estar implícita en el diseño instruccional y en la práctica, pero no de esa manera como que hoy hay evaluación, no. Evaluación hay todos los días, en cualquier momento. Entonces, tiene que estar en el diseño y tiene que estar en la práctica. Lo importante es hacerla explícita y no como un componente más, sino como parte de ese todo. No es fácil al principio, porque tú dices, estoy diseñando la enseñanza, favoreciendo el aprendizaje. Y ahora la evaluación es procurar hacer un híbrido bonito, un híbrido interesante en estos tres elementos. Adelante, profesora Josly. Perfecto. Ciertamente en estos entornos virtuales lo fundamental son las competencias. Nosotros debemos valorar las competencias. Entonces allí debemos establecer la estrategia. Primero, ¿cuáles son las competencias que yo quiero que mis estudiantes puedan alcanzar? Por ejemplo, el modelado de un sistema, el modelado de software. Si esa es, yo quiero que mis estudiantes apliquen las técnicas correctas para el modelado de software, yo debo entonces establecer cuál es la actividad. Yo puedo utilizar alguna herramienta que está en la nube para que ellos vayan construyendo un primer diagrama, por ejemplo, el diagrama de casos de uso, para que construyan la funcionalidad. Y en función de ello, yo establezco las rúbricas. ¿Cuáles son los elementos que yo voy a valorar para la construcción de ese diagrama? Y así como puede ser a través de estas herramientas en un foro.
Yo puedo colocarle algunas preguntas generadoras. Ayer una profesora de biología me preguntaba, bueno, yo tengo unos videos de ecología, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedes aplicar aula invertida. Tú puedes entonces, a partir del video, que respondan unas preguntas y esas preguntas tú las puedes evaluar como una rúbrica. Una de las herramientas que considero una de las técnicas, perdón, que considero muy interesante y muy útil en este espacio es la rúbrica. Entonces, lo primero es tener claro las competencias, establecer las rúbricas y comenzar a utilizar los diferentes actividades o recursos que me dan las plataformas para yo poder hacer esta valoración. No sé si el profe Marcel tiene alguna otra inquietud. Sí, mientras el profe Marcel, aquí la profesora Tibisay, creo. No, la profesora Tibisay está pidiendo el curso de información sobre el curso del portafolio, que ya le hemos hecho promoción. Por aquí la profesora Marta nos dice cómo hago para hacer evaluación diagnóstica en estos momentos de cuarentena y de pandemia. Bueno, se pueden hacer de muchísimas maneras. Yo les voy a comentar de unas muy formales, aplicarle un cuestionario Google, por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Cómo están tus herramientas? Otra pudiera ser a través de grupos de WhatsApp, ¿ok? Otra pudiera ser a través de mensajitos de texto. Yo les voy a decir algo, la manera que sea, pero hay que hacer evaluación diagnóstica de dónde están nuestros estudiantes, cómo están, qué están haciendo, porque sin eso yo no puedo montar una intervención didáctica. Sin un diagnóstico yo no puedo montar una intervención didáctica, o no debería montar una intervención didáctica. Porque si yo encuentro que el 80% de mis estudiantes no tienen acceso a ninguna forma de internet, pues tengo que buscar otra estrategia, indudablemente. Ahí pudiera, la gente me pregunta, profe, ¿qué recomienda usted? Mire, yo he tenido experiencias muy interesantes. Una son el aprendizaje cooperativo. Profesora Yoli, hemos hecho ya varios webinars sobre aprendizaje cooperativo. Y un estudiante que tiene internet apoya a 3 que no tienen. Ha sido una experiencia maravillosa, pero excelente, 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 excelente. ¿Por qué? Esa persona que tiene internet baja los materiales, papá, y de alguna manera busca comunicarse con 3 personas que no lo tienen. A través, inclusive, ahorita hay una profesora que, ¿cómo se llama? Busca el pendrive en casa de otra para hacer las tareas. O sea, hay que buscar mecanismos para que la gente se sienta conectada y buscar mecanismos para tener esa evaluación diagnóstica. ¿Cómo es la educación básica para globalizar actividades de evaluación? Bueno, en la evaluación, en la básica hay muchas ventajas, que a lo mejor en la universidad es un poquito más diferenciado por la especialidad, pero en básica es muy posible utilizar distintas herramientas para la globalización. Por ejemplo, el proyecto pedagógico de aula, el proyecto didáctico, el proyecto en general como estrategia permite mucho la incorporación de diversas estrategias, de distintas metodologías, y ahora con esto de las tecnologías, pues el uso de distintas herramientas, tal como nos lo comentaba la profesora Josly, ¿ok? Elementos que puedan contribuir. Aquí está el enlace para registrarse en el curso que inicia el lunes. Atención, ahí la profesora Josly nos comparte esa información. En básica, uno de los principios es la globalización que se aplica a través de los proyectos. Y todo esto que hemos hablado encaja perfecto. La evaluación por proyectos, ahí no sería una evaluación que encaja en el mismo hecho del proyecto. Número máximo de estudiantes para hacer un seguimiento. Ay, santo Dios, vamos a ver. No lo sé. Entre más pocos, mejor. Entre más pocos, mejor. Pero cuando son muchos, profe José, cuando son muchos, podemos hacer grupos cooperativos. Es decir, armo 5 grupos, por ejemplo, o 10 grupos. Y en cada grupo ellos van haciendo un monitoreo, tienen su propia bitácora, tienen unos roles y solamente uno de ellos se comunica con el profesor. Entonces, en lugar de que sean, 70 estudiantes comunicándose con usted, tiene a 7 estudiantes comunicándose con usted. Entonces, esto es una idea muy sencilla y muy, muy interesante. Supóngase que usted tiene 70 estudiantes, hace 7 grupos, y de esos 7 grupos solamente una persona se comunica con usted. Esa persona recoge la información de su grupo y solamente esa persona se comunica con usted. Entonces, muchas veces también nosotros, en lugar de darle respuestas de uno en uno, podemos dar respuestas globales. Supónganse ustedes, yo reviso una cantidad de trabajos y todos los trabajos tienen deficiencias en tal aspecto o en tales aspectos. Yo puedo hacer observaciones globales, diciéndole, en general, se observa que
hay deficiencias en esto. Recuerden que 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando el grupo es muy grande, se pueden utilizar grupos cooperativos. Es una manera de organizar el trabajo. ¿Ok? Preguntas, más preguntas por allí. No sé si se me ha ido alguna. La cantidad de información. Había una sobre la cantidad de, no sé si era la cantidad de aquí. Aproximadamente cuántas, aquí está. Aproximadamente cuántas preguntas se requieren en un pool de preguntas que tienen una población estudiantil. Claro, al uno tener un pool de preguntas, un banco de preguntas, eso es muy beneficioso, porque las propias herramientas te permiten combinar las preguntas. Entonces las pruebas no son exactamente iguales, pero claro, esas preguntas tienen que estar muy bien elaboradas para que su nivel de complejidad no sean superiores unos a otros. Vamos a poner, las preguntas que evalúan el concepto de un concepto deben ser similares, no en formulación, pero sí que evalúen lo mismo, porque si no pongo en ventaja a unos y a otros estudiantes. Tiene que ser un trabajo muy bien hecho, hay que hacer un ejercicio para hacer buenas preguntas, pero los bancos son una muy excelente opción. Además que los sistemas te permiten irlos, él mismo lo va combinando. Inclusive los sistemas te permiten que sean al azar. Es decir, la pregunta 1 mía no es la pregunta 1 de Jocelyn, ni la pregunta 1 de Daniel. El mismo sistema las distribuye al azar. Entonces yo me puedo comunicar, la pregunta número 1 le pregunto al otro, supóngase que es una prueba sumativa. Miren, yo no es que estoy en contra de las pruebas sumativas a distancia. Yo creo que se pueden utilizar, pero si una persona no tiene internet, tiene la angustia de que no tiene internet y usted le aplica una prueba, lo que hace es generarle más angustia. Entonces los datos que recojan allí no van a ser los resultados de un trabajo, sino los resultados de una angustia, que no tengo internet, que se me acabó el tiempo, o sea, hay que tener también nosotros muchísimo cuidado, ¿de acuerdo? Y eso nos lo da la lógica pedagógica, eso nos lo da ese saber que tú dices, wow, este no es el momento de aplicar una prueba, pero sí puedo aplicar un proyecto, sí puedo aplicar un estudio de casos. O sea, no estoy satanizando la prueba, atención, no estoy satanizando la prueba, pero hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? ¿Es viable montar una plataforma Google Class a nivel de primaria? Claro que es viable, todo es viable, como nos dijo la profesora Jolie. Las herramientas no son buenas ni malas en sí, hay unas que tienen ventajas y otras que tienen desventajas, pero todo es posible. Ayer con el profesor Daniel yo estaba probando otra herramienta de videoconferencia que tiene menores demandas, entonces fluye más con personas que no tienen buena conexión a internet y nosotros tenemos que probarla, es decir, prueben todos los caminos. Lo único que nos lleven a Roma, que todos los caminos nos lleven a Roma. Claro, hay caminos más largos y hay caminos más cortos, pero aquí no satanizamos ninguna herramienta ni alabamos ninguna herramienta. Todas las herramientas son herramientas, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice por aquí. Tibisay dice, imagino que la circunstancia de conexión, sí, yo creo que hay que apostar por lo asíncrono. En el caso de que sean síncronas, pues tener la posibilidad de grabarlas, por ejemplo, como está pasando hoy, y después las compartimos, ¿ok? La profesora, el profesor, esta pregunta la profesora Lombardi. Ay, caramba, Joana Lombardi, eso es una autoridad en la universidad, no en la Facultad de Ciencias, una autoridad en la universidad. La cantidad de información de herramientas diferentes puede generar resistencia que contribuya a cambiar. Miren, puede que sí, pero cuando tú le dices a la gente, vete por esta herramienta, como que no le está, hay que abrirle la posibilidad de decirle a un profesor, solamente Google Drive, no, o solamente Google Class. Yo creo que hay que ir, no saturar. Me gusta esa pregunta de cómo se llama, no saturar a las personas, no saturarla. Hoy tenemos una herramienta por Blackboard, mañana una herramienta por Zoom, mañana una herramienta, o sea, tenemos una prueba en la noche, tienes que entrar a un WhatsApp. No, tampoco volvamos loca a la gente, porque además ya locos estamos todos. O sea, me disculpan, pero tenemos que ser muy comedidos, muy. Ok, ¿cuál es la plataforma de videoconferencia que demanda menor ancho de banda? Ay, Daniel, compártele la herramienta que me estabas enseñando ayer, por favor. Ya Alexander nos está preguntando. Anabel. Jitsi. Google Meet y Jitsi es una buena herramienta y se puede integrar a Moodle. Esa es la ventaja. Correcto. Ah, no sabía que se integraba a Moodle, no sabía. Sí, se puede colocar como un plugin dentro de Moodle
y te permite grabar, pero debe estar asociado a un Dropbox, una cuenta Dropbox. Exactamente. Y una vez que termina, se guarda la grabación en Dropbox directamente. Hay los nombres nos pueden dar los nombres, yo creo que ya la profesora que lo colocó allí. Los nombres de las herramientas ya la profesora lo colocó. Nancy nos dice, ¿qué diferencias o semejanzas existen entre las competencias y los aprendizajes? Mira, a mí son maneras de denunciar el aprendizaje. Por ejemplo, el objetivo es una manera de denunciar el aprendizaje. La competencia es una manera de denunciar el aprendizaje. Los aprendizajes esperados, en el fondo dicen lo que se tiene que aprender. Por supuesto, hay elementos técnicos que la pueden diferenciar, pero todas hacen referencia al qué aprender. En el fondo tienen mucho de similitud. Google Drive, Padlet, es la que nos está recomendando la profesora Jolie. Ya de todas maneras colocó la Jitsi, nos acaba de colocar el profesor Daniel, y ahora la profesora Jolie nos dice que se puede que se puede vincular con la plataforma. Las experiencias, las competencias expresadas están en otra dimensión y en otra connotación. Sí, Jitsi, sí, así es, Jesús, esa es. Ahí el profesor nos está colocando la herramienta. Se puede integrar a Moodle, sí, ya nos dijo la profesora Jolie que se puede. Bien, preguntas, a mí me encantan las preguntas porque es donde se pone más sabrosa la conferencia. Posibilidades muchas, profesores, muchísimas. Yo creo que aquí nos podemos atiborrar de herramientas y eso no es lo importante. Por favor, no se dejen aturdir de las herramientas, no se dejen aturdir, más bien mantengan, prueben con una, tampoco hay que aturdir a los estudiantes en estos momentos, más bien es un proceso para diagnosticar, para ver dónde estamos. Eso que me dice la profe, creatividad e innovación, un poco de prudencia, tenemos que ser prudentes en estos tiempos. Se me cayó la conexión, se me cayó, que eso me causa una angustia tremenda, que no puedo dormir. No, mira, se cae. Una recomendación muy interesante es hacer trabajos cooperativos entre los profesores. Es decir, yo me caí, fíjense ustedes que yo me caí. Ahí estaba Daniel y estaba Jolie. Entonces, estos trabajos cooperativos bajan mucho la angustia. Vamos a suponer que la profesora Yus tiene una actividad en su cátedra, entonces se invita a 2 o 3 profesores más. Por si acaso alguno se cae, el otro continúa con la actividad. Es bastante recomendable generar el trabajo cooperativo entre los docentes para que eso genere tranquilidad. La profesora Iraida nos dice, las herramientas son herramientas. Eso es lo que son herramientas. Y tienen sentido cuando se utilizan, cuando se usan. ¿Ok? Preguntas, gente de Miranda, preguntas, gente de UCB, que se nos puso chévere, ha estado chévere toda la mañana, pero las preguntas lo ponen muy, muy sabroso. Bueno, al profesor Daniel, siempre tan consecuente, tan creativo, tan estudioso, siempre nos está compartiendo lo que está aprendiendo él, nos lo enseña a nosotros. Vamos a ver, en básica, uno de los principios es la globalización. Esa ya la habíamos respondido. Sí, en básica, todo esto de proyectos encaja muy bien y hay que ir incorporando paso a paso el tema de las herramientas, videoconferencias, foros, si no se pueden foros, grupos de WhatsApp, ir incorporando porque los proyectos por su naturaleza, pues encajan muy bien con estas nuevas perspectivas. La profesora Yumaura nos dice, es necesario flexibilizar, sí. La internet es una ventaja, pero también tiene sus serias limitaciones, serias. A veces nos va muy bien, a mí me ha ido muy bien en general, pero bueno, hay gente que le cuesta más, ¿de acuerdo? A la orden, Marcia, muy interesante. Lo bueno de las herramientas es que nos permiten flexibilizar. Pienso que lo más importante en estos tiempos es la planificación, sí, hay que planificar. La gente dice, no, pero es que esto está muy complicado y no hay que planificar. No, con más razón hay que planificar, Y planificar escenario A, escenario B, escenario C y escenario D, e inclusive escenario X. O sea, hay que tener una cantidad de herramientas. A la orden, Carolina, un placer estar con ustedes. Bueno, yo tenía por allá algo para finalizar en mi presentación, porque ya entiendo que la profesora Jolie está concentrada en su otra actividad.
Bueno, estoy por aquí. Voy a proceder. no, pues, pero es que usted es multi, yo no sé cómo hace usted es una mujer, es una mujer maravillosa, yo la voy a candidatear para un cargo por ahí. La mujer está en tres partes, pero bueno, ¿qué nos están preguntando por acá? A ver. Bueno, muchas gracias, profe, a ti, al profesor Daniel Vargas, por estos espacios, a todos por participar. Vamos a compartirles la grabación vía correo electrónico. Y ciertamente para finalizar, quiero resaltar lo que ya he dicho por allí en varias oportunidades. Las herramientas son neutralmente pedagógicas, son solo herramientas, son solo medios. Importante las estrategias, importante la creatividad y la innovación. Aquí, para vencer la resistencia de los estudiantes, tenemos que hacer cosas que los motiven, que sientan el reto, que sientan esas ganas de querer completar sus actividades para lograr su aprendizaje, que utilicen las insignias, que son estrategias lúdicas y gamificación. En la medida que van completando las actividades, van cumpliendo los retos, ustedes le van otorgando insignias. Esos son elementos que motivan al estudiante y lo mantienen enganchado en la evaluación. Hay mucho todavía por discutir, por hablar sobre la evaluación en los entornos. Tendremos en Ciencias un WhatsApp Learning, donde está la profesora Altuve también, para ir profundizando. Y como todo, esto es un abreboca de un mundo que hay muchísimas cosas. Entonces los invitamos a que revisen, a que valoren, cualquier cosa pregunten, pero no hay una receta única de cocina. En función del área de conocimiento, se pueden ir ajustando estos procesos evaluativos. Y fundamental, ustedes tienen el conocimiento, todos tenemos el conocimiento. A ello le sumamos la creatividad y a eso le sumamos la innovación para poder hacer entonces estas evaluaciones estratégicas y por supuesto enganchar a nuestros estudiantes y hacerlos partícipes de la construcción de su conocimiento en su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Tenemos aquí gente del estado Táchira, el profesor Douglas, un abrazo a toda esa gente del Táchira y atentos porque vamos a continuar en vacaciones con programa de formación. La profesora Yusnegi nos dice las convenientes de la internet, hay que tener muy claro que hay actividades síncronas y asíncronas. Se está recomendando mucho lo asíncrono, aunque en el programa de formación en contingencia la estrategia que más resultó fue el webinar, aunque usted no lo crea. Entonces, es cierto, hay que tener, yo diría mucho énfasis en lo asíncrono por el tema del internet, no descartar lo síncrono y aquello que sea síncrono, tener la posibilidad de grabarla. César, las presentaciones no se pueden descargar, pero van a ir incluidas en la grabación que te va a hacer llegar. La profesora Iraida, este escenario cuando más, claro, en este momento es cuando más sentido tiene la planificación. La profesora Giovanna Lombardi, un abrazo grandísimo, qué placer tenerla aquí, profesora, porque usted fue una de las luchadoras por innovar en la universidad desde hace muchísimos años y todavía sigue activa. El gran reto de la educación es la equidad, indudablemente, es un tema muy, muy, muy duro. ¿Cómo se puede descargar este chat? No, el chat no, Daniel, ayúdame ahí, pero yo no he logrado descargar el chat. Muchas gracias a los profesores, a la orden. César, tranquilo que te vamos a mandar la grabación completa y la vas a poder disfrutar en calma. Una reflexión, esta reflexión de Marcel me parece genial, genial. Primero que hay que distinguir que evaluar no es calificar, eso a él le llamó la atención, así es, cuando nosotros estamos pendientes de calificar, perdemos la evaluación. Y la otra... Bueno, no, termine aclaro lo del chat. Ok. Y la otra que él dice que la evaluación debe guiar hacia la autonomía. Ese es el propósito de la evaluación. Guiar hacia la autonomía de los estudiantes y también a la autonomía del profesor. Excelente, a la orden, Nora. ¿Qué opina de la transcripción de los temas como estrategia para evaluar? Ay, me perdí ahí, José Silvio. No entendí la pregunta claramente. A la orden, Carlos. Adelante, José, Daniel. Mientras que yo voy leyendo las preguntas para responder. Quien preguntaba, la persona que preguntó sobre el chat, cuando se les envíe el enlace de esta grabación, en la parte superior izquierda, va a haber un espacio donde dice descargar chat. Ustedes pueden descargarlo en un formato de texto, en un archivo TXT. Si no, van a poder verlo en la parte derecha, tal cual como está el panel del chat, van a ir apareciendo los mensajes conforme vaya avanzando la grabación. O sea que van a tener acceso a este material. Si hubo un enlace que se compartió
si hubo algún mensaje importante, lo van a poder ver luego en la grabación. Perfecto, muchas gracias, profe Daniel. Pienso que los elementos que podemos... Aquí una persona que está pidiendo la palabra, Daniel, apóyame, porfa, mientras tanto. Nos manda saludos nuestra querida profesora Lombardi, también para ti, Iraida. Bueno, es que nosotros somos como que una familia grandota, y entonces nos vamos encontrando en todas partes. Y ahora que tenemos esto de la web, nos vemos en la web. Enhorabuena. Ernesto, hay que vencer la resistencia, no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, lo cual viene dado por múltiples razones, pero una básica es la dificultad de la conexión, de la conectividad. Sí, profe, eso es verdad. No podemos decir que eso no ocurre en nuestro país, porque sí ocurre, ¿ok? La profesora Yus nos está compartiendo otro sitio para seguir haciendo cursos. No es tarde para aprender, podemos apoderarnos de estas herramientas, nos dice Florimer. Claro que sí, siempre te podemos aprender. Profesora Miriam, le invito a participar en el microcurso de aprendizaje. Allí encontrará respuestas a sus dudas. Me imagino que es el microcurso de evaluación, que es el mismo que nos mandó el profe Daniel el registro. Ahí, aquí la profe Yus nos está compartiendo otro enlace para seguir trabajando. Profesora Giovanna, qué alegría encontrarla por estos espacios. Bueno, mis queridos profesores, un placer inmenso. Gracias a las personas que abrieron el espacio para compartir. Gracias de manera muy especial a la profesora Josly, que tenía un compromiso a las 10 y yo me extendí un poco más de lo normal, cosa que es común en mí, y aún así pues abrió espacio para atendernos. A la profesora Iraida, a la profesora Yus, a la profesora, bueno, a toda esa gente amiga, al profesor Daniel, gente tan querida, tan respetada, tan, bueno, de tanta trayectoria y que ahora nos estamos inventando en estos nuevos espacios. Vamos a ver por acá. Josly está en otra videoconferencia, así es. Mañana tenemos otra videoconferencia con el profesor Daniel. Cuéntanos, Daniel, de qué es esta videoconferencia de mañana para que invites a todas estas casi que 80 personas que estuvieron hoy con nosotros. Sí, ya la invitación se las enviamos ayer. Se trata de los aspectos didácticos y técnicos de la construcción de videotutoriales. Vamos a hacer una parte previa de teórica o de fundamentos básicos y luego vamos a dar una demostración en vivo con Screencast-O-Matic. Muy bien, así que no se pierdan de... Es correcto. No se pierdan este programa, seguimos activos, seguimos trabajando. Yo dije que iba a agarrar vacaciones, pero parece que no. La profesora Josly, pues esa palabra no existe en su diccionario. A lo mejor hay que enseñarla a que la vaya metiendo poco a poco. El enlace para mañana. Tienen que, a ver, ¿cómo haríamos ahí, Daniel? Sí, tenía que haberse inscrito en el cuestionario de la convocatoria y por allí recibir, porque se cuantifica la participación y se les envía todas unas premisas para la sesión y todo eso. Bueno, Daniel, se me ocurre, no, pero ya el de mañana el registro se hizo la semana pasada, ¿verdad? Sí, es de igual que este. Bueno, lo podemos hacer por el registro de ciencias. Ah, ok. Pero, por favor, mándanos el registro de ciencias. Yo tengo el registro, Josly, yo se los paso ahorita. Quienes estén interesados, manténganse en línea y ya les paso el enlace. Perfecto. Bueno, yo me despido porque ya si no puedo mantenerme más en dos actividades. No, tranquila. Bueno, mis profesores. Seguimos en contacto. Excelente generación. Igual para ti. Claro que somos una excelente generación, Giovanna, formada por ti, ¿ok? Formados por ti y por una cantidad de gente que nos enseñó a hacer las cosas bien hechas. Entonces, por eso es que tratamos de parecernos a ustedes. No nos parecemos tanto, pero hacemos el empeño de parecernos un poco a ustedes. Así que gracias a ti por todos esos años de trabajo en la universidad. Admirable el trabajo de la profesora Josly, sí. La profesora Josly de verdad que ha sido un caballo de batalla. Ha sido un caballo de batalla en este programa de formación. Yo ya empecé a descansar un poco. Todavía ella me ocupa y la profesora Aida también, y me jalan, y yo digo que sí, pero la profe Josly tiene que descargar un poquito. Orgulloso de ser usevistas, claro que somos usevistas, tanto los que estamos allí en la universidad, los que somos egresados de la universidad,
y los que no son egresados de alguna manera también son UCBistas, porque ser UCBista es ser Venezuela. Bueno, mis profesores, se les quiere un montón. Nos vemos mañana. Vamos a esperar que el profe Daniel nos comparte el enlace, que lo está buscando por allí. Para los que no se han podido registrar, mañana él nos va a enseñar a cómo trabajar con videotutoriales. Viva la UCB, viva la UCB, viva. Así es. Ahí está el enlace. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Los que no se han podido registrar tienen chance para participar mañana. Gracias, Daniel, muy amable. Chao, chao, chao. Se les quiere un montón. Cuídense mucho. Recuerden, de ser posible, quédense en casita. Es muy importante. Chao, 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 chao. Un abrazo.